Vamos a entregar los 80.000 millones a Henry, dijo mi papá, como si estuviera anunciando el clima. Luego me miró directamente. Ahora lárgate. Estás desterrada. Mi madre sonrió. Mi hermano se acomodó los mancuernillas. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado sobre nosotros mientras hacía la única pregunta que nadie esperaba. Entonces, ¿vendieron la empresa sin mis patentes? Mamá soltó una pequeña risa. Vendimos nuestro negocio. Al otro lado de la mesa, el comprador dejó de escribir. Lentamente, se puso de pie, cerró la carpeta que tenía frente a él y miró a mi padre. En realidad, ese fue el momento en que me di cuenta de que no solo me habían traicionado. Habían calculado mal absolutamente todo. Pero antes de contarles cómo llegamos hasta ahí, denle like y dejen un comentario diciéndome desde dónde están escuchando esta historia. Y díganme si alguna vez han visto a su propia familia descartarlos antes de entender lo que realmente tenían entre las manos, porque ese fue exactamente el error que la mía estaba a punto de cometer. 8 años antes, nada de esto parecía peligroso. En aquel entonces, nuestro negocio familiar todavía se sentía lo suficientemente pequeño como para hacer algo personal. La oficina en Austin olía a café quemado, papel de impresora y a limpiador de limón que usaba el equipo nocturno para limpiar las mesas de la sala de juntas. Mi papá, Michael, usaba la misma corbata azul marino en cada reunión con inversionistas. Mi mamá, Susan, tenía fotografías familiares enmarcadas detrás de su escritorio. Y Henry, mi hermano mayor, podía entrar a una habitación llena de desconocidos y hacerlo sentir como si lo conocieran desde hacía años. Yo era diferente. Tenía 35 años cuando todo se vino abajo, pero incluso cuando estaba terminando mis 20, yo era la que prefería un laboratorio silencioso antes que estar bajo los reflectores. Usaba sacos sencillos, me recogía el cabello castaño cuando trabajaba y mantenía un viejo cuaderno azul junto a mi teclado. Ese cuaderno contenía los primeros bocetos, cálculos y pequeños diagramas horribles del sistema de automatización que, con el tiempo, convertiría nuestra empresa en algo que valdría más dinero del que yo podía siquiera imaginar. Todavía recuerdo el primer prototipo. Tenía 27 años, estaba agotada y sobrevivía a base de café de máquina cuando por fin funcionó. La máquina se adaptó a un obstáculo inesperado sin bloquearse. Me reí tanto que casi terminé llorando. Henry llevó el invento a un evento de la industria la semana siguiente. Era brillante sobre el escenario, eso tengo que reconocérselo. Sabía cuándo hacer una pausa, cuándo sonreír y cuándo convertir una idea complicada en una sola frase que los inversionistas pudieran repetir durante la cena. Cuando alguien le preguntó cómo se le había ocurrido el sistema, Henry miró hacia el fondo de la sala, donde yo estaba parada. Durante un segundo, pensé que me señalaría. No lo hizo. Después del evento, mamá me apretó suavemente el brazo y dijo: Henry necesita estar bajo los reflectores, cariño. Sabes que a ti no te gusta ese tipo de cosas. Me dije a mí misma que tenía razón. Y eso se convirtió en un patrón. Yo construía. Henry presentaba. Papá negociaba. Mamá pulía la historia. Y cada vez que la empresa crecía, de alguna manera, mi nombre se hacía más pequeño. Sin embargo, había una cosa a la que mi familia nunca le prestó demasiada atención. Antes de que la empresa vendiera un solo producto que utilizara mi tecnología, yo había creado el sistema central original por mi cuenta, en mi propio tiempo, usando mi propio equipo y mis propios ahorros. Un especialista en licencias me dijo que no cediera la propiedad solo porque confiaba en mi familia. Así que no lo hice. La empresa recibió amplios derechos para utilizar la tecnología. Pero yo conservé las patentes principales y el derecho de aprobar cualquier transferencia de control de la empresa en caso de que cambiara de propietario. En ese momento, todo me pareció simple papeleo aburrido. Años después, cuando Henry comenzó a aparecer de repente en reuniones privadas relacionadas con una adquisición gigantesca y las invitaciones de mi calendario empezaron a desaparecer silenciosamente. Saqué aquel viejo cuaderno azul del cajón de mi escritorio. Por primera vez, me pregunté si mi familia había olvidado lo que yo poseía. O si estaban contando con que yo también lo olvidara. La primera vez que escuché la cifra, pensé que había entendido mal. $80.000 millones.
Papá lo mencionó con total naturalidad durante la cena, cortando su comida como si estuviera hablando de los ingresos trimestrales y no del acuerdo más grande que nuestra familia hubiera visto jamás. Henry estaba sentado frente a mí, sonriendo mientras miraba su copa de vino. Yo, en cambio, dejé lentamente el tenedor sobre el plato. Porque en ese instante, algo dentro de mí comenzó a sentirse extraño. No era emoción. No era orgullo. Era una advertencia. Y todavía no sabía que, muy pronto, esa cifra de $80,000 millones sería la razón por la que mi propia familia intentaría borrarme de la historia. Sin darse cuenta de que yo tenía en mis manos la única cosa que podía destruir todo el trato. El comprador ve valor a largo plazo, dijo. Noté la forma en que dijo comprador, no socio, no inversionista. Comprador. Durante las siguientes 2 semanas, las reuniones a puerta cerrada comenzaron a multiplicarse. De repente, Henry estaba copiado en todos los correos. Yo no estaba copiada en casi ninguno. Entonces, un documento llegó a mi bandeja de entrada. Papá lo llamó papeleo de rutina. Lo abrí en la barra de mi cocina, con una taza de café frío a un lado y mi viejo cuaderno azul al alcance de la mano. El lenguaje era denso, pero una sola frase me detuvo. Necesitaban mi consentimiento por escrito para transferir la licencia de la tecnología después de la venta. Lo leí 2 veces. Luego una tercera. A la mañana siguiente, papá se recargó en la puerta de mi oficina y sonrió. Solo fírmalo, Ope. El departamento legal necesita cerrar algunos asuntos pendientes. Lo miré. ¿Por qué yo soy un asunto pendiente? Su sonrisa desapareció. No hagas esto más complicado de lo necesario. Esa noche, mamá intentó un enfoque más suave. Me llamó mientras yo doblaba la ropa y me dijo que Henry estaba bajo una enorme presión. Este es su momento, dijo. Por favor, no lo conviertas en una discusión sobre quién es dueño de qué. Una discusión sobre propiedad. Como si las patentes fueran un desacuerdo familiar y no propiedad legal. Llamé a Daniel. Durante años, él había sido la persona en quien confiaba cuando mi familia lograba hacerme dudar de mi propio criterio. No firmes nada todavía, me dijo. Busca asesoría legal independiente. Por primera vez en varios días, sentí que podía respirar. Pero 3 días después, entré a un restaurante cerca del centro de Austin y vi a Daniel sentado con Henry. Estaban riéndose. Entre ellos había una carpeta con documentos de contrato. Daniel me siguió afuera. Ni siquiera intentó mentirme. Henry le había ofrecido un puesto financiero de alto nivel si la adquisición se concretaba. Un salario enorme. Un bono. Un asiento cerca de la cima. ¿Sabías lo que me estaban haciendo?, le dije. Daniel apartó la mirada. Sé hacia dónde va este acuerdo. Eso me dolió más de lo que esperaba. Así que encontré a Claire Morgan. Leyó el acuerdo de licencia en silencio, luego giró el documento hacia mí y golpeó suavemente un párrafo con el dedo. Tu familia puede vender sus acciones, dijo. Puede vender los edificios, los contratos, el equipo y la marca. Pero no pueden transferir tus patentes principales sin tu consentimiento. Me quedé mirándola. ¿Y qué pasa si no firmo? Claire se recargó en su silla. Entonces tendrán una empresa muy diferente que vender. Ese fue el momento en que algo cambió dentro de mí. Todavía no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi familia. Así que decidí no advertirles nada. Quería ver qué harían cuando creyeran que yo seguía siendo demasiado obediente como para defenderme. Una vez que dejé de fingir que todo era normal, el patrón se volvió imposible de ignorar. Primero cambió mi calendario. Reuniones a las que había asistido durante años desaparecieron sin explicación. Mi acceso a ciertos informes internos fue reducido. Henry comenzó a caminar por el área de ingeniería acompañado de personas que yo nunca había visto, presentándoles todo como si él hubiera construido el lugar con sus propias manos. Luego papá me llamó a su oficina. Había un solo sobre su escritorio. $50,000, dijo. Una salida limpia, sin drama. Dentro había un acuerdo de indemnización. Yo renunciaría.
Firmaría discretamente el consentimiento para transferir la tecnología. Renunciaría a cualquier reclamación futura. Y aceptaría no hablar sobre las circunstancias de mi salida. Levanté la mirada. ¿Quieres mis patentes por $50,000? La mandíbula de papá se tensó. Quiero que dejes de actuar como si esta empresa girara alrededor de ti. Esa frase me acompañó hasta mi casa. Claire me había dicho que no respondiera emocionalmente. Así que no lo hice. Rechacé la oferta a través de mi abogada. Fue entonces cuando comenzó la campaña de rumores de mamá. Al principio, fue sutil. Ope está abrumada. Gope se está tomando las cosas demasiado personales. Gope siempre ha tenido problemas para manejar la presión. Las personas que habían pasado años pidiéndome que resolviera problemas técnicos imposibles comenzaron de repente a hablarme con pequeñas sonrisas cuidadosas, como si pudiera romperme si usaban el tono equivocado. Luego llegó la gala. Supuestamente era para celebrar la próxima adquisición. La propiedad familiar brillaba bajo las luces cálidas. Las copas chocaban unas contra otras. Un trío de jazz tocaba cerca de la terraza. Los inversionistas conversaban bajo fotografías enmarcadas de nuestra familia sonriendo, mientras los meseros llevaban charolas de champaña por las habitaciones en las que yo había crecido. Henry estaba en todas partes. Estrechando manos. Riéndose. Aceptando felicitaciones. Mamá lo presentó ante un grupo como la fuerza impulsora detrás de nuestra tecnología. Escuché cada palabra. No dije nada. Entonces vi a Megan cargando unas carpetas de presentación cerca del comedor. Henry la detuvo. Se te pasó un problema de formato en una de estas, dijo en voz alta. Megan se sonrojó. Usé la versión que me dieron. Henry soltó una risa. Tal vez ingeniería necesita gente que pueda seguir instrucciones básicas. Me puse entre los dos. Esa presentación salió de mi equipo. Si hay algún problema, habla conmigo. Su sonrisa desapareció. De verdad no puedes soportar pasar una sola noche sin ser el centro de atención, ¿verdad? Casi me reí por lo absurdo de aquello. Entonces levantó su copa de vino. El movimiento pareció accidental. No lo fue. El vino tinto se derramó sobre la parte delantera de mi blusa color crema y mi saco oscuro. La habitación quedó en silencio. Podía sentir cómo el líquido atravesaba la tela, frío contra mi piel. Henry abrió los ojos exageradamente. Ope, vamos. Se me resbaló. Miré a papá. Estaba observando su bebida. Miré a mamá. Ella se inclinó hacia mí y susurró. Por favor, no hagas una escena. Algo dentro de mí finalmente se quedó completamente quieto. Caminé hasta el baño y me miré en el espejo bajo las duras luces blancas. Vino tinto. Ojos cansados. 8 años de excusas. Abrí mi bolso. Mi viejo cuaderno azul estaba dentro. Pasé el pulgar sobre la portada gastada y llamé a Claire. Ya terminé de protegerlos. A la mañana siguiente, toda comunicación pasó a través de Claire. Conservamos correos electrónicos, comprobantes de pago, registros de reuniones, registros de acceso y grabaciones de seguridad. Claire notificó formalmente al comprador que yo no había dado mi consentimiento para ninguna transferencia de mis patentes. Papá, aún así, siguió presionando para cerrar el trato. Creo que $80,000 millones lo habían hecho sentir intocable. Entonces apareció en mi pantalla la invitación para la reunión final. Cerré mi laptop, guardé el cuaderno azul en mi bolsa y me dirigí a la sala de juntas. Esta vez, no tenían idea de que yo llevaba conmigo la única cosa que no podían comprar. Papá ya estaba de pie cuando entré a la sala. Henry estaba sentado junto a él, vestido con un traje gris oscuro, con un tobillo descansando despreocupadamente sobre la rodilla. Mamá tenía frente a ella una taza de porcelana que ni siquiera había tocado. David Walker y 3 miembros del equipo legal del comprador ocupaban el otro lado de la mesa. Claire tomó asiento junto a mí. Papá ni siquiera nos pidió que nos sentáramos. Vamos a entregarle los $80,000 millones completos a Henry, declaró. Luego me miró directamente.
Ahora lárgate. Estás desterrada. Durante un segundo, nadie se movió. Miré a Henry. No fue capaz de sostenerme la mirada. Miré a mamá. Casi parecía aliviada. Entonces, ¿vendieron la empresa sin mis patentes? Pregunté. Mamá soltó una pequeña risa. Vendimos nuestro negocio. Al otro lado de la mesa, David dejó de escribir. Se puso de pie. En realidad, la expresión de papá cambió. David cerró la carpeta que tenía frente a él. Esta transacción no se ha cerrado. La sala quedó en silencio. Los fondos no han sido liberados, continuó. Y desde esta mañana tenemos un serio problema de propiedad. Papá se volvió hacia mí. ¿Qué hiciste? Claire respondió antes de que yo pudiera decir una palabra. Bope no hizo nada, excepto negarse a transferir una propiedad que le pertenece. Colocó el acuerdo de licencia sobre la mesa. El abogado de David lo abrió directamente en la sección marcada. La empresa tenía amplios derechos para utilizar mi tecnología, pero no era propietaria de las patentes principales. Y si el control de la empresa cambiaba, esos derechos no podían transferirse a un nuevo propietario sin mi consentimiento por escrito. David me miró directamente. ¿Firmaste ese consentimiento? No. Henry se levantó bruscamente de su silla. Esto es ridículo. Ella trabaja para nosotros. Lo construyó aquí. No el sistema original, dijo Claire. Colocó los registros de propiedad junto al acuerdo. Fechas. Solicitudes de patente. Registros de desarrollo. Mi viejo cuaderno azul permanecía silenciosamente frente a mí, con las esquinas suavizadas por años de uso. Papá se quedó mirando los documentos. Entonces intentó otro enfoque. Esto es un conflicto familiar. Hope está enojada porque Henry va a tomar el control. Claire deslizó otro documento sobre la mesa. La oferta de indemnización. $50,000 a cambio de mi consentimiento, mi silencio y mi renuncia a cualquier reclamación futura. David lo leyó una vez. Luego otra. Su expresión se endureció. Intentaron despedir a la propietaria de las patentes antes del cierre y condicionaron su indemnización a que transfiriera el activo. La voz de papá se elevó. Y eso no fue lo que pasó. Y eso fue exactamente lo que pasó, dije. Henry golpeó la mesa con la palma de la mano. Te estás reteniendo $80,000 millones porque tienes celos. Por fin lo miré directamente. No estoy reteniendo nada que te pertenezca, Henry. Su rostro se puso rojo. Y esto le pertenece a la familia. No, respondí. Eso es lo que ustedes no dejaron de repetirse. Claire abrió una última carpeta. Después de que me negué a firmar, Henry había contratado a un contratista externo para encontrar otra forma de acceder a sistemas que contenían tecnología que él no controlaba. No había una grabación secreta dramática. No hacía falta. Había pagos. Mensajes. Facturas. Registros de acceso. Y un contratista que detuvo el trabajo, contrató a un abogado y aceptó cooperar después de descubrir que existía una disputa legítima sobre la propiedad. Henry palideció. Papá se volvió hacia él. ¿Qué hiciste? Estaba protegiendo el trato. La silla de David rechinó contra el piso cuando volvió a ponerse de pie. No. Estabas creando una responsabilidad legal adicional dentro de una adquisición de $80,000 millones. Por fin, mamá dejó su taza sobre la mesa. Le temblaba la mano. David miró hacia sus abogados. Se acabó. Papá parpadeó. ¿Qué significa eso? Significa que las condiciones para el cierre no se han cumplido. La adquisición queda cancelada. No se liberará ningún fondo. Henry volvió a dejarse caer lentamente en su silla. $80,000 millones desaparecieron antes de que realmente hubieran sido suyos. Papá me miró como si yo lo hubiera destruido. Pero no lo había hecho. No le había quitado su empresa. No había tocado su dinero. No había saboteado un solo sistema.
Simplemente había dejado de darle a mi familia permiso para venderme junto con todo lo demás. Tomé mi cuaderno azul. Meses antes, papá había planeado hacer que seguridad me escoltara por esa misma puerta. Esta vez, la atravesé por mi cuenta. Y detrás de mí, por primera vez en 8 años, Henry fue quien se quedó sentado en la sala sin tener una respuesta. Las consecuencias no ocurrieron de la noche a la mañana. Y eso era importante para mí. Durante años, mi familia había tratado las consecuencias como algo que solo les pasaba a otras personas. Pero esta vez no hubo una explosión dramática ni un único momento en el que todo desapareciera. Todo se fue desmoronando poco a poco. Primero, el comprador se retiró oficialmente. Después, la empresa tuvo que revelar que la tecnología que estaba en el centro de su evaluación no podía transferirse bajo los términos que habían prometido. Los inversionistas comenzaron a alejarse. Los prestamistas empezaron a hacer preguntas más difíciles. Contratos que antes parecían seguros tuvieron que ser revisados. La empresa todavía valía algo. Simplemente ya no valía ni de cerca lo que papá se había convencido de que valía. En cuestión de meses, Michael Bennett ya no estaba al frente de la empresa. Renunció después de una serie de disputas legales, deudas cada vez mayores y la presión de personas que antes lo habían tratado como si fuera el hombre más inteligente de cualquier habitación. Mamá lo tomó peor que él. Susan siempre había controlado la historia. Sabía a quién llamar, qué decir y qué versión de los acontecimientos hacía que nuestra familia pareciera impecable y unida. Pero los registros legales son cosas difíciles de manipular. Los correos electrónicos también. Las notas de las reuniones, igual. Una vez que suficientes hechos salieron a la luz, la gente dejó de repetir la versión que ella había construido sobre mí. Ope es demasiado emocional se convirtió en. Ope se negó a renunciar a sus patentes. Ope es difícil se convirtió en. Ope pidió asesoría legal independiente. Ope está tratando de destruir a la familia se convirtió en. Ope protegió una propiedad que legalmente le pertenecía. Por primera vez, mamá no pudo editar la narrativa. Henry perdió su puesto poco tiempo después. El problema relacionado con el acceso externo se convirtió en parte de una investigación formal, y las personas involucradas también tenían sus propios abogados. Yo me mantuve al margen. Claire se encargó de lo que tenía que hacerse. No llamé a periodistas exigiendo que Henry fuera destruido. No celebré cuando las empresas dejaron de devolverle las llamadas. La verdad era suficiente. 6 meses después, Daniel se puso en contacto conmigo. Nos encontramos en una cafetería tranquila donde, años atrás, solíamos estudiar juntos. Se veía mayor. No de una manera dramática. Simplemente tenía un cansancio marcado alrededor de los ojos. Tomé la decisión equivocada, dijo. Revolví mi café. Sí. Tragó saliva. Pensé que el acuerdo era seguro. Lo sé. Tenía miedo de quedarme atrás. Eso casi me hizo sonreír. Yo también. Entonces me miró, quizá dándose cuenta de lo horrible que sonaba esa excusa cuando la ponía junto a lo que me había hecho. Quiero arreglar esto. Negué con la cabeza. No te odio, Daniel. Sus hombros se relajaron. Pero tampoco confío en ti. Volvieron a tensarse. Me fui antes de que pudiera convertir una disculpa en otra negociación. Para entonces, Megan y yo ya estábamos construyendo algo nuevo. Al principio era más pequeño. Más limpio. El nombre de cada ingeniero permanecía ligado a su trabajo. Cada inventor sabía exactamente qué le pertenecía. Y cada acuerdo se explicaba antes de que alguien pusiera su firma. Cuando di nuestra primera gran presentación, llevé mi viejo cuaderno azul al escenario. Ya no lo necesitaba. Pero quería tenerlo conmigo. Era un recordatorio de la mujer que alguna vez permaneció al fondo de una sala mientras otra persona recibía los aplausos por su trabajo. Casi un año después de aquella reunión en la sala de juntas, mamá se puso en contacto conmigo. La salud de papá había empeorado. Había medicamentos. Facturas médicas. Citas. Gastos que estaban teniendo dificultades para cubrir. Me pidió dinero.
Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Después llamé a Claire. Verifica las facturas, le dije. Paga directamente los gastos médicos esenciales. Claire guardó silencio por un momento. ¿Y tus padres? Miré por la ventana. No tendrán acceso a mí. No envié efectivo. No exigí una disculpa. No volví a abrir la puerta. Esa tarde, estaba de pie junto a las ventanas de mi nueva oficina, observando a Austin, cuando Megan me llamó desde la sala de conferencias. Están listos para ti, Ope. Tomé mi cuaderno azul. Esta vez, cuando entré a la sala, nadie estaba esperando a Henry. Me estaban esperando a mí. Antes pensaba que la lealtad familiar significaba quedarme callada, dar más y perdonar más rápido. Estaba equivocada. El amor no le da a nadie derecho de propiedad sobre tu trabajo, tu futuro ni tu paz. Henry perdió un acuerdo de $80,000 millones. Pero esa nunca fue mi verdadera victoria. Mi victoria fue alejarme sin necesitar que mi familia admitiera lo que había hecho. A veces, el límite más fuerte que puedes establecer es simplemente negarte a regresar al lugar que te rompió. Si esta historia te llegó al corazón, cuéntamelo en los comentarios.